como junta de culata sustituida en un motor de 4 cilindros. Buenos días. Hoy os muestro cómo cambiar una junta de culata con un motor de 4 cilindros. Primero dejamos que el motor se enfríe por completo. Ahora tenemos que desconectar la batería. ¿Qué herramientas necesitamos? Os muestro ahora. Necesitamos un conjunto estándar de bits con trinquete, una llave de torsión, un mazo de goma, un dispositivo de medición del ángulo de giro, y papel de lija. Ahora desmontamos la cubierta del motor. Ahora quitamos la caja de aire. No se olvide de usar guantes. Eliminamos después las mangueras de refrigerante que están conectados al motor. Ahora ponemos todo de los cables eléctricos del motor. Para la orientación posterior recomiendo los cables y las ranuras para resaltar el color. Y ahora tenemos que vaciar el aceite. Para ello ponemos entre la mitad de la cazoleta del aceite un recipiente y abrir el tapón. Ahora quitamos el suministro de combustible y regreso. Esto también resaltará el color. A continuación, ponemos en el sistema de inyección. Ahora eliminamos el colector de escape en la parte delantera del motor. Ideal es abierta hacia el exterior de los tornillos centrales. Fija el colector de escape y luego enganche con la portadora hacia adelante con un pedazo de alambre. Ahora nos movemos un gato debajo del motor y apoyamos el motor. Ahora abrimos el soporte del motor en la parte superior izquierda. Entonces abrimos ahora la tapa superior correa de distribución. Ahora quitamos la tapa de la correa de distribución inferior. Detrás del tensor es todavía un tornillo que hay que eliminar. Para este tomo un trinquete con la tuerca y girar la polea de tensión a la derecha y fijarla con una férula.
Ahora podemos quitar el tornillo. Ahora quitamos la polea del cigüeñal. Solo por favor utilice herramientas apropiadas. Ahora podemos quitar la tapa. Pasamos ahora a la derecha en el cigüeñal hasta que la marca para ver TDC. Por favor asegúrense de que la transmisión está en punto muerto. Debe para lograr la marca PMS abajo alineación del cigüeñal de la espinilla con la flecha. Y la marca PMS arriba debe estar alineado por el árbol de levas de espinillas con la flecha. Ahora uno suelta el tensor. Y ahora nos movemos hacia abajo la correa dentada de la parte superior. A continuación, retire el soporte del motor. Ahora quitamos la tapa de válvulas. Para esto, empiezo desde el centro hacia afuera para abrir los tornillos. Primero comienzo con un cuarto de vuelta. Y luego una vuelta completa. Luego con 2 revolución completa y finalmente me tornillo todo lo alto. Ahora tomo por la tapa de la válvula. La junta de la tapa debe ser siempre cambio. Que necesitamos antes de desmontar la culata quitar la caja del termostato. Ahora quitamos el tornillo de la varilla de nivel de aceite. Ahora nos desconectamos el cable de la inyección, y por último el cable de señal en la parte trasera del motor.
Por último, puedo empezar a retirar los tornillos de culata. Y el orden que se indica en el plan debe ser considerado. En este orden indicado, la culata se aprieta. En orden inverso, se consigue la culata. Ahora, con esta tuerca abro los tornillos de culata. Ahora pongo los tornillos con cuidado fuera de la culata. Para liberar la cabeza del cilindro, recomiendo suavemente con un martillo de goma alrededor de golpeteo. Levanto la cabeza del cilindro con el colector de admisión. Se ve como un bloque desde el interior. He quitado ahora esta junta de culata e incorporará esta vez, ya que solo simular el cambio. Después de haber desmontado la culata, ahora darle la vuelta sobre un mostrador y comenzar a moler la superficie de contacto con el papel de lija. Precaución. Por favor, no use papel de lija de grano 120 bajo es.
Antes, comprobamos si el montaje de la válvula de superficies tienen grietas. Si las grietas pueden menos de 0,5 milímetros de la cabeza del cilindro, que se utilizarán más. Para moler utilizo primero el papel de lija para uso en húmedo, y el aceite de motor convencional. En primer lugar, yo uso de papel de lija con grano 400. Si la suciedad no se puede quitar con 400 granos, así que uso de grano 240. Precaución. Por favor, no use papel de lija número 120 bajo, ya que la superficie se dañará. Ahora uso otra vez para conseguir suavizar un papel de lija fino a la superficie. Así que sobre la superficie debe mirar. Ahora uso un borde recto y comprobar la culata si se ha deformado debido a un sobrecalentamiento. Para este tomo incluso una placa de medición con un grosor de 0,1 milímetros y comprobar la culata. Si en algún momento se deforma la placa de medición, se deslice debajo de la regla, por lo que la cabeza del cilindro en este momento se ha sobrepasado la tolerancia de 0,1 milímetros. Por favor, no montar la culata, pero primero molienda superficie de una empresa especializada. Ahora estamos empezando a moler el bloque del motor. Antes de extraer la junta de culata, paso ahora al cigüeñal hasta que el pistón del cilindro a la misma altura. Ahora pongo toallas en el cilindro, de manera que la suciedad no puede penetrar. Ahora comienzo la molienda. El bloque de motor también nunca usé lija de grano inferior a 120. Para la demostración afilo solo la mitad del motor. Por favor, moler el motor listo.
La superficie de apoyo debe ser audaz y libre de polvo. Para ello utilizo limpiador de frenos. Aquí se puede ver la izquierda, ya que debe ser aproximadamente, y la derecha, ya que no debe ser. Ahora construimos el motor de nuevo juntos. Anteriormente, los agujeros deben ser limpiados en el bloque del motor. No debe haber ningún aceite o grasa en los orificios roscados, de lo contrario el tornillo de los tornillos de culata puede rasgar los agujeros. Para la limpieza utilizo limpiador de frenos y lo rocía en los agujeros. Ahora que sople hacia fuera de los agujeros con un compresor. Y ahora tomo una nueva junta de culata y lo coloca en el bloque del motor. Tenga en cuenta que los orificios de la junta se corresponden con el centrado. Como podemos ver, el pistón del cilindro todas a la misma altura, de modo que cuando se ponen en la culata, los pistones a las válvulas pueden no colidiren. Precaución. Por favor, cilindros en el interior con grasa o aceite, para evitar que se puede producir daños en el motor. Ahora puedo descansar en la culata. Por favor, asegúrense de que la cabeza se ajusta perfectamente. A continuación os pongo los nuevos tornillos de culata en el bloque del motor. Precaución. Solo por favor utilice tornillos nuevos. En primer lugar tenemos tornillo con un bit, solo todos los tornillos a mano apretada, y luego de acuerdo con el esquema que voy a mostrar la misma. No se olvide de la superficie de contacto de la junta de la tapa de la válvula, también debe ser limpiado. Ahora comienzo a los tornillos de culata de acuerdo con este esquema para atraer. Los tornillos se aprietan en 4 etapas. Precaución. Por favor, pregunte en su taller, o leer en internet que los pares pueden solicitar que su motor. La primera etapa que debe llevar con 40 metros de Newton. La segunda etapa, prefiero que tienen 60 metros de Newton. En la tercera etapa con un cuarto de vuelta más allá sin descanso y la cuarta etapa de nuevo otro cuarto de vuelta sin descanso. Usando una llave de torsión de empezar ahora con la primera etapa con 40 Nm. Al mismo tiempo que noto el boceto con el esquema.
Ahora voy a comenzar con la segunda etapa con 60 Nm. Y ahora empiezo con la tercera etapa, con otro cuarto de vuelta. Para ello, utilizo este medidor de par angular. Ahora pido el medidor de par angular a 0. Ahora me vuelvo un cuarto de vuelta por lo que 90 grados y sin descanso. Así que ahora estoy en movimiento del sistema en el que todos los tornillos. Entonces comienzo del cuarto, y por lo tanto la etapa final, con una vuelta más del trimestre, sin pausa. Por favor, inyectar un poco de aceite en el árbol de levas para permitir que el primer arranque del motor y el desgaste suave. Ahora ponemos la tapa de la válvula con la nueva junta de la tapa de la válvula en la culata. Ahora en los tornillos de los tornillos sobre la mano estanca de nuevo. Luego tornillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los tornillos con el par correcto. Cómo cambiar una junta de la tapa de la válvula se puede ver mi otro video. Solo tiene que pulsar la parte superior derecha de la tarjeta de información. Ahora vuelvo con un trinquete en el cigüeñal hasta que los partidos que marcan TDC. El grano debe ser opuesta a la flecha. Ahora estamos empezando a montar la correa de distribución. Si se utiliza la correa de distribución de edad de nuevo, por favor, tenga en cuenta el sentido de marcha. Antes de montar la correa de distribución, hay que atornillar el soporte del motor. Precaución. Por favor, lubrique con un hilo de sellado tornillos. Por ejemplo, Loctite.
Ahora puedo montar la correa de distribución. Baja cuidadosamente, de modo que los dientes no son dañados por el cinturón. Tenga en cuenta que el rodillo de tensión, que el tenedor rodea el tornillo de manera que el tensor se puede propagar en contra. Ahora metemos la pata del rodillo tensor, y asegúrense de que la flecha indique el tenedor. Ahora comprobamos el marca. Para eso hay que girar hacia abajo en el cigüeñal 2 vueltas completas a la derecha, y de nuevo revisar nuestra marca PMS. El grano es opuesta a la flecha. Y por encima de los granos es más de la flecha. Nuestra marca de TDC es correcta, y ahora podemos seguir para montar el motor. Ahora nos fijamos la cubierta de la correa inferior y superior y apretarlos. Y ahora que vuelva a enroscar firmemente la varilla. Ahora nos reunimos con todos los sensores que hemos destacado. Y ahora metemos la pata con firmeza a nuestro termostato. Utilice el par de apriete correcto. Mi consejo, siempre use un termostato nuevo con una nueva junta. Luego cerramos todas las mangueras de nuevo.
Ahora tenemos atornille el cable de tierra del inyector con firmeza. Ahora nos montamos el acelerador, y colgar el cable del acelerador de nuevo. Y ahora metemos la pata de la caja de aire nueva en el acelerador. Espero haberte ayudado, y te deseo mucha diversión en el trabajo. Exención de responsabilidad. No hay ninguna garantía y no ofrece ninguna garantía de la exactitud e integridad de las obras expuestas. Por favor, pedir a un mecánico profesional con licencia antes de tratar de repararse a sí mismo. Por favor, instrucciones de seguridad reglamentarios para obtener heridos. Gracias. Adiós.